año 1969 y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Y se sentía la opresión y el atropello sobre todos los derechos. Como referencia de lo que fueron aquellas jornadas de 1969, Juli, hoy tenemos el placer de poder revivir todo esto, pero tal vez desde otro ángulo, ¿no? De personas que tienen que ver con los artífices de aquel hecho social importante, pero desde otro ángulo. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Héctor Tosco, Patricia, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta para los dos es: ¿fue fácil ser la hija de Atilio López? ¿Fue fácil ser el hijo de Agustín Tosco? La verdad que en ese tiempo no, porque no teníamos la vida normal de una familia, de horarios principales. Mi padre se dedicaba mucho al sindicato, a los trabajadores, o sea, era muy poco el tiempo que podíamos estar con él. Por eso para nosotros fue en la época que fue del Cordobazo, yo tenía 8 o 9 años, fue muy difícil. Si en aquel momento hubiésemos tenido que elegir, seguramente hubiéramos pedido tener unos padres más normales, más estándares, como los otros chicos, ¿no? Pero es como dice Patricia, y con el tiempo eso se va superando y bueno, y nace en nosotros el máximo de los orgullos, ¿no? La herencia que tenemos. Tenía casi 5 años y si me preguntan qué quería en ese momento, y quería estar con mi papá jugando, también, pero bueno, íbamos a verlo a las cárceles, que es diferente. Del 83 para aquí ha cambiado mucho la República Argentina. Hay un grupo de generaciones, porque no es una sola, del 83 para aquí, que no saben lo que era vivir en aquella época con los golpes militares, con la policía rígida, dura, con las persecuciones domiciliarias que las generaciones nuevas no han visto. ¿Cómo era vivir en la casa de Atilio López? Bueno, mi casa ha sido muy sencilla. Vivíamos en un barrio de Empalme, en una casa que estaba medio a hacer, no estaba terminada. Y bueno, les costó mucho llegar a mis padres a tener esa casa. Mi madre como costurera y él como colectivero. Y realmente fue una infancia muy linda con ellos. Las cosas principales siempre las teníamos. Los dos trabajando fuerte, pudieron terminar de pagar su casa y mi padre empezó de a poco, desde de colectivero, y después ya fue empezar a defender a sus compañeros, empezar a ir cambiando y ser delegado. Y empezó a prepararse. Mi padre era una persona que tenía cuarto, quinto grado, entonces empezó a prepararse, a estudiar y bueno, ir creciendo de a poco, que a uno le parece mentira hasta dónde llegó, ¿no? Vicegobernador de la provincia. ¿Y compartían gustos ustedes con sus padres? Por ejemplo, leíamos sobre Agustín, el gusto por la lectura, la pasión de su padre por el fútbol, por talleres. ¿Ustedes qué compartían con ellos? En la parte de la cancha, sí. La familia, o sea, sabíamos los familiares, mi hermano, o sea, él era de Las Valles, en la época que estaba La Valle en Barrio de la Costa. Héctor, ¿vos visitabas la biblioteca de Agustín? Yo iba muchísimo al gremio, al de Anfune 672, ante el Sindicato de Fuerza actual. Mi papá prácticamente vivía ahí, y eso tiene que ver también con lo que decía Patricia, de que no estaban. Entonces, lo que me pasaba a mí era que yo tenía mucha ansiedad de estar con él, y salía de la escuela en Barrio Rosedal, una escuela pública,
y entonces había un teléfono de esos negros, viste, de público, y llamaba de ahí cuando salía de la escuela. Entonces algunos compañeros de mi viejo me iban a buscar y me llevaban al gremio, y me quedaba ahí horas. Entonces, digamos, mi niñez con mi papá, la mayoría del tiempo es o en las cárceles o en el sindicato. ¿Crees, Patricia, que fue justamente reivindicada la imagen de tu padre? Últimamente ha habido cosas especiales, pero creo que no. Mi padre realmente se jugó todo por su pueblo, por sus compañeros. Yo lo escuchaba, o sea, conversaciones que uno de niña escuchaba en la casa, en la cocina. Sí. Que teníamos la cocina nada más y los dormitorios, y era de vale la pena tanto sacrificio de mi madre, porque como esposa ella ansiaba estar más con él y con más seguridad. Vos no entendés, nos están haciendo esto, hace falta que nos paremos. Y directamente yo escuchaba que él decía, no salgas porque hoy paro Córdoba. Y yo le decía, mamá, ¿por qué para Córdoba, papá? Dice, porque va para todos los colectivos, a las 10 de la mañana paro Córdoba. Me tienen que escuchar, tienen que darse cuenta que no podemos seguir así. Esas son las frases que yo recuerdo, que fue también un tiempo antes del Cordobazo, que mi madre le decía, ¿qué están preparando? No va a ser nada malo, si no es algo que realmente necesitamos, decía mi papá. Pero hay muchas cosas que remotamente yo recuerdo y no entendí en ese momento qué es lo que estaba sucediendo. Y más en el momento después del Cordobazo. O sea, el hecho de desaparecer, que lo teníamos que ir a buscar al medio del campo, nos sacaban a las 3 de la mañana de casa para poder estar uno o 2 días con mis padres en las sierras, en un lugar que no sabíamos dónde estábamos. Fue situaciones muy fuertes, difíciles, ¿no? Héctor, cuando en retrospectiva fijas lo que dejó tu padre, ¿no?, para el gremialismo y para los tiempos, comparándolo con los gremialistas de hoy, ¿crees que lo están reivindicando o por allí no están siguiendo sus pasos? En aquel tiempo también existía la burocracia sindical y tanto Agustín como Atilio y muchos dirigentes de la CGT de los argentinos sufrieron los embates de la burocracia sindical y también la hicieron como un objetivo de lucha. La burocracia y los malos dirigentes están y estarán. Lo que quizás hoy no sea tan visible es que existen dirigentes honestos y buenos que en realidad dan su vida y su tiempo y se dedican con toda la voluntad a defender los derechos de sus representados y además también van por la construcción de una sociedad mejor, sino que en el momento con una dictadura era mucho más visible y la circunstancia se daba para que estos hombres pudieran surgir. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí hoy en Identidad Privada. Creíamos que era la mejor manera de recordar el Cordobazo con ustedes como semilla de lo que plantaron vuestros padres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos aquí en Identidad Privada.